Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el reino. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Mi nombre es Nelson Mina, ministro del Evangelio, servidor de ustedes, un embajador de la causa eterna, predicador del Evangelio, y hoy quiero compartir con ustedes dentro de la serie Inversionistas del Reino este tema titulado Inversionistas en difamación y persecución. Es decir, seres humanos que nacieron para perseguir, para vivir difamando, vivir calumniando, vivir persiguiendo. Es decir, dedican su vida a esa tarea de difamación. Y le leí la versión nueva versión internacional, pero aquí en la Reina Valera dice así: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en el reino. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Es decir, la persecución, la difamación, la calumnia, el vituperio, están incluidos dentro del paquete como costo de inversión cuando uno tiene un llamado genuino a una tarea noble de la predicación del Evangelio. Es decir, está incorporado dentro del costo de inversión. Y en esta línea de enemigos de la visión estamos haciendo la segunda fase y queremos seguir profundizando en esta temática con el fin de recordarte a ti que si te están persiguiendo por la causa del Evangelio, por una causa justa, por una causa noble, no debes distraerte, no te debes entretener, no te debes defender, porque no es personal, es por la causa. Lo que hace que a nosotros cuando predicamos este Evangelio, es decir, dice que el que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido, va a ser cuestionado, va a ser atacado. ¿Sí? El que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir el Evangelio con un compromiso fiel, que él quiera verdaderamente vivir esta experiencia, este honor y este privilegio con compromiso, con entrega, con disposición, y que verdaderamente quiera predicar al Cristo de la gloria, porque cuando Cristo es el centro del mensaje, ese mensaje no es popular, no es agradable, porque Cristo rompe con la manipulación humana, Cristo rompe con el engaño, rompe con la mentira, rompe con los métodos humanos, y entonces aquellas personas que están usando el Evangelio como mercadería, como fuente de ganancia deshonesta, al Cristo ser predicado, esas personas van a ser libres. Entonces, como el esclavista no quiere la libertad de los esclavos, como pasaba con Faraón en los tiempos del pueblo de Israel, pues por eso entonces cuando el libertador aparece, ese libertador va a ser enemigo público por causa de la libertad, por causa de que Dios quiere su pueblo libre, un pueblo próspero, libre y justo. Entonces, se trata de la libertad gloriosa de los hijos, porque estábamos en el yugo de esclavitud, valle de sombra, yugo de esclavitud, esclavitud humana, esclavitud de muerte, esclavitud del libertinaje. Ahora el Señor nos trae la libertad gloriosa a los hijos, y en este trabajo de libertad, como hay que liberar a los esclavos que están prisioneros en las cárceles de oscuridad, en las cárceles de prisión del sistema de los hombres, en la manipulación de los hombres, como hay que libertar a esos esclavos, pues esto es una tarea que amerita mucho riesgo, y que por ser una tarea de libertad y que amerita mucho riesgo, nosotros tenemos que confiar en que tenemos inmunidad y protección divina para poderla hacer. Esto es la razón. Cuando una persona está ciega y alguien le abre los ojos, pero este ciego es un esclavo que trabaja para el sistema,
y se le abren los ojos, eso se convierte en un problema. Como le pasó a Jesús, Jesús con el ciego, le abrió los ojos y se convirtió en un problema. Como le pasó a Pedro y a Juan, el cojo de la hermosa era el que recogía la limosna y ellos le liberaron de esa limitación y se formó un problema. Es decir, era un delito liberar a un enfermo, a un mendigo, sacarlo de la mendicidad y traerlo a la libertad gloriosa. Y además ese era un esclavo que trabajaba afuera, y no podía entrar porque trabajaba para los dueños de la sinagoga y a ellos eran felices tener los esclavos. Por eso el Señor vino a traer libertad, vino a sanar los corazones quebrantados, vino a romper las cadenas de opresión, vino a quitar el yugo de esclavitud y nos dejó esa comisión a nosotros, y por hacer esa tarea pues nos vamos a tener que ganar toda clase de oposición. Pero lo que quiero decirte es que esto es por causa de la justicia, ¿sí? No es personal, no debemos dejarnos distraer, debemos estar muy concentrados en la tarea. Y bueno, hoy quiero, en esta segunda fase de este tema, de los enemigos de la visión, de los inversionistas en persecución, quiero mirar dentro de la historia de las escrituras, la narrativa bíblica, mirar toda esta faceta de cómo la gente no te persigue a ti, persigues el sueño que Dios te dio. Es decir, tú eres el instrumento escogido para llevar una causa divina, pero cuando esa causa divina se presenta, entonces aquellos que están manipulando y que están engañando y esclavizando al pueblo se van a sentir ofendidos y van a atacar al instrumento. Pero cuando atacan al instrumento, lo que ellos no quieren es recibir ese mensaje, y por eso es que es la persecución. Por eso dice aquí: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el reino. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Quiere decir que por eso era que morían los profetas, porque el profeta venía con un mensaje correctivo, con un mensaje directivo, con un mensaje específico que Dios traía para que ese pueblo saliera de la esclavitud, saliera de la pobreza o saliera de la enfermedad. Pero los que tenían esclavizado al pueblo, cuando veían al predicador, al profeta que traía el mensaje, como no querían el mensaje ni la libertad del pueblo, entonces mataban al profeta. Por eso es que nosotros estamos expuestos a ganar enemigos voluntarios, gratuitos, personas que se declaran enemigos públicos y que hacen comentarios y que hacen de todo, pero no nos podemos distraer. Y es lo que te digo a ti: si tú eres un ministro competente, eres un embajador del reino, eres un servidor de esta causa, te llamaron para esta honorable tarea. Esto es una tarea como lo que le toca a las autoridades, a la policía. Cuando el ladrón ve a la policía, el ladrón realmente ve al policía como su enemigo. ¿Por qué? Porque el policía lo que hace es proteger la vida, la integridad del pueblo. Es decir, es un cuerpo de seguridad por eso son enemigos los ladrones. ¿Por qué? Porque son antídoto contra el robo, contra la delincuencia, contra la maldad. Entonces la autoridad se convierte, y por eso por ejercer su autoridad se corren tanto riesgo. ¿Por qué? Porque al ladrón no le agrada que el policía se haga presente donde están cometiendo sus delitos. Al ladrón no le gusta que la policía llegue, porque la policía les daña, les sabotea, les impide, les interrumpe sus planes perversos y maldadosos en contra de la población civil. Por eso, ahora nosotros somos esa especie, somos ese estilo de persona que tenemos una misión de libertad. Entonces, donde haya un esclavo y llegamos nosotros, ese esclavo puede encontrar la libertad, pero como el esclavo produce mucho dinero para el esclavista, entonces el esclavista no se va a quedar contento de que uno venga a libertarle. Cuando acá, por ejemplo, nosotros hay muchas cosas en los grupos alzados en armas. Cuando el evangelio llega a la vida de esas personas salen de ese engaño, salen de esos métodos, de esos sistemas, y entonces nosotros nos convertimos también en enemigos públicos por ser los que llevamos un mensaje. Cuando, por ejemplo, a los burdeles
se le lleva un mensaje a una prostituta y esa prostituta conoce al Cristo de la gloria, ella va a salir de esa clase de vida. Entonces el predicador va a ser un enemigo para el tipo que la está explotando. Por eso es que esto se trata de libertad y esclavitud, verdad y mentira. Y nosotros, Dios nos ha dado la tarea de ser luz, de ser sal, ser antídoto contra la corrupción y ser antídoto contra la ignorancia. Por eso nos dice que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Nos da dos calificativos de alto nivel: luz del mundo, para la ignorancia, para la ceguera, para sacar a los esclavos. Y bueno, esta es una tarea enorme, pero es un privilegio supremo, es un honor especial, es una gracia infinita, es un regalo que Dios nos ha dado de poder participar de la edificación del cuerpo. Y Jesús en su ministerio, y ahora voy a compartir los ejemplos porque te estuve compartiendo la situación de José, por eso quisimos hacer una segunda parte, porque realmente es un tema que amerita una atención especial y sobre todo un cuidado para que tú y yo no nos distraigamos. Y como este tema de los enemigos de la visión, los inversionistas en persecución, es tan amplio, es decir, hay mucha riqueza y por eso seguramente nos va a tocar hacer varios seguidos solamente del tema de la difamación, de la persecución, porque realmente las escrituras están llenas de esos casos. Y aquí nos dicen: así también persiguieron a los profetas que los predecedieron a ustedes. Es decir, los profetas, ellos fueron muertos por esta causa. Mucha gente ha muerto por predicar el evangelio, porque como somos luz, donde están las tinieblas, entonces las tinieblas que representa el sistema corrupto, el sistema de maldad, el sistema de ignorancia y de esclavitud, y el sistema de muerte y dolor. Cuando la luz llega, ellos se sienten ofendidos, agredidos y se sienten molestos, y entonces nosotros los predicadores, que somos los que traemos el mensaje, pues también nos exponemos a esos riesgos. Pero el Señor fue claro en expresar lo siguiente. Quiero leer Isaías capítulo 42. Isaías 42 dice así. Isaías 42. He aquí, el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Es decir, fíjate lo que tiene que hacer el Señor cuando lo llama a uno. Le tiene que garantizar y hablarle: tranquilo que yo lo cuido, yo lo protejo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Justicia para corregir la injusticia, la maldad en todo su grado, la esclavitud en toda la forma. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, viene a hablar verdad, o sea, que viene a corregir la mentira, que es el gran conflicto en la humanidad. Por eso el evangelio es la realidad eterna, la verdad. Y la mentira es el engaño en el que el mundo vive, creando sistemas de esclavitud, de oposición, de injusticia. Entonces se trae justicia y verdad. Dice ahí: por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Así dice el Señor, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fíjate la comisión, el contenido, la esencia, la naturaleza de la misión. Yo te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré. Es decir, diciendo, yo te voy a proteger. Es decir, lo que vas a hacer es una misión de alto riesgo. Esta es una misión de alto riesgo, de gran delicadeza. Yo te llamo en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que el sistema de oscuridad,
el sistema de maldad, el sistema de injusticia, el sistema de opresión, el sistema de esclavitud sea destruido y los que estén esclavos puedan ser liberados. Y ahora dice, ¿por qué le declaran el 6 así? Pero en el 7 dice así, ¿para qué? Para que abra los ojos de los ciegos. Es decir, el que esté ciego en la ceguera espiritual y sea un esclavo del sistema, ábrele los ojos para que vea la luz, para que conozca la verdad, para que salga de la opresión, para que salga de la pobreza, para que salga de la miseria, para que salga de esa vida sin sentido, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos. Fíjate la comisión específica. Ábrele los ojos a los ciegos, saca de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Es decir, y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Estos son los sistemas del mundo, de las tinieblas que tienen a las personas oprimidas, que los tienen totalmente sometidos a abuso, personas que están bajo la intimidación, bajo el yugo de esclavitud, bajo la opresión, millones de seres humanos en la tierra. Por eso hoy este mensaje es para ti que te encuentres en cualquier lugar del mundo. Ten presente que Dios te sostiene por la mano, Él te guarda y Él te pone por pacto al pueblo para que cumplas una comisión. Esa es nuestra misión, no es nuestra tarea. Esa es nuestra razón de ser, para eso fuimos llamados, para ser mensajeros del Evangelio eterno, el Evangelio de la libertad, el Evangelio de la vida, el Evangelio de la prosperidad integral, el Evangelio de la libertad. Entonces tenemos esa misión, esa tarea de hacerla en las naciones. Ahora, los hombres y mujeres que Dios en la historia del universo ha usado para esto han tenido que asumir un alto costo, porque cuando se va a hacer libertad en medio de la esclavitud, pues hay oposición. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere libertar al pueblo. Cuando Moisés fue comisionado para libertar al pueblo que estaba en Egipto, porque los esclavos de Egipto eran una máquina de hacer dinero. Entonces Faraón no quería soltarlos. Y tú puedes conocer la historia, cómo tuvo que hacer Dios para poder sacar a ese pueblo de allá bajo unos juicios severos. Y no los quiso dejar salir por las buenas y aún los dejó salir y los persiguió. Quiere decir que los esclavistas no van a soltar los esclavos por las buenas. Por eso es que nosotros pues no usamos armas convencionales, pero nuestro mensaje, el Evangelio, ese es el poder de Dios para salvación al que cree. Cuando este mensaje llega a la vida de una persona, no importa qué esclavitud tenga, no importa qué condición de vida, no importa qué sistema político, no importa qué clase de economía esté viviendo, no importa en qué país viva. Cuando llega esta verdad y le ilumina los ojos del entendimiento, rompe con la esclavitud y lo trae a la libertad gloriosa de los hijos. Por eso es que este mensaje se predica hasta lo último de la tierra, porque es la misión de reconciliar al hombre con su fuente, con su origen, para que sea libre de los hombres y sea esclavo de Dios, esclavo por amor. Es la misión, es la tarea, es el privilegio que se nos ha dado de poder desarrollar esta tarea de alto nivel y bueno, para mí es un honor compartir contigo y decirte que no importa la persecución, no importa la difamación, no importa lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho. Cuando Cristo llega a tu vida, la libertad pura y genuina y la justicia verdadera te va a gobernar y vas a vivir una vida de libertad y sin temor. Por eso el Señor tiene que decirle no temas, porque fíjate, decirle no temas, ahí en Isaías 41, dice ahí, dice en el versículo 8, pero tú, Nelson, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiere decir? Que la predicación del Evangelio en muchos países por los sistemas políticos, los modelos de gobierno que hay, es un tema muchas veces rechazado por muchos, por millones de personas que no aceptan el Evangelio por sus creencias, por sus intereses, por las cosas que están haciendo. Entonces Dios tiene que decirle, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque
porque lo que vas a hacer es una tarea delicada. Te vas a tener que meter en ambientes de alto riesgo, en condiciones de vida donde hay mucha esclavitud y mucha maldad, y vas a tener que predicar el Evangelio. Por eso le damos gracias a Dios que nos permita usar estas plataformas digitales para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y para que cualquier hijo de Dios, cuando escuche la palabra, él pueda ser iluminado y recordar su origen y saber que aunque esté oprimido por el sistema, él es libre en Cristo. Que aunque esté en una cárcel, en esa cárcel, él tiene la libertad en Cristo para cumplir la misión para la cual nació. Dice ahí, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Es decir, estos son los sellos de garantía. Son las declaraciones de garantía, sellos de garantía que Dios le dice a los que escoge para esto. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosas que no es aquellos que te hacen la guerra. Por eso empezamos con Mateo 5. Dichosos ustedes cuando por mi causa los persigan, los difamen, los vituperen. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es lo que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Por qué Dios tiene que hacer todas estas declaraciones? ¿Por qué nos tiene que convencer de tal por los altos riesgos de la misión? Porque somos alto riesgo, somos un ejército de soldados que trabajamos con armas no convencionales para meternos a las partes más bajas, a las condiciones más inhumanas de la condición humana, donde los seres humanos son depredadores de los otros seres humanos y lo han esclavizado y lo han convertido en objeto de uso y abuso en todas las formas. Existe muchísima maldad. Dios dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa y que hay tres grandes grupos de esclavitud. Es decir, hay 4 grupos, pero el primero son los esclavos humanos, gente que se dedica a esclavizar y a explotar a los seres humanos como si fueran animales. El segundo grupo son los esclavos de la muerte, gente que está dedicado al negocio de la muerte, que ellos trabajan quitándole la vida a los otros. Son empresas del homicidio y de la muerte. Por eso el profeta Oseas habla de esa clase de personas. Oseas 4. Ahora lo leemos. El tercer grupo de los esclavos son los esclavos que están en el mundo del libertinaje y del placer, de la prostitución, de la trata de blanca, de la explotación de los menores, toda esa forma y viven la gente de eso. 1, esclavos que tienen a seres como animales produciendo para sus intereses. 2, los que tienen el oficio y el negocio, las empresas de la muerte, del sicariato, del homicidio, matar, perjurar, todas esas cosas que hacen. Lo tercero, que están las empresas del placer, donde está la droga, está el narcotráfico, están las bandas criminales, dándole estimulantes a la gente, dañando las mentes, destruyendo las vidas de muchas personas, el placer, la prostitución, los abusos, es decir. Y el cuarto grupo son los esclavos por amor, nosotros los que hemos sido rescatados de ese mundo, de ese valle de sombra, rescatados y trasladados al reino de la luz admirable, del conocimiento. Y ahora tenemos la misión humanitaria de reconciliar a los que quedaron en esas 3 formas de esclavitud. ¿Sí? Esto que te estoy hablando de esta esclavitud está en la parábola del sembrador. Ahí están las 4 tierras. La primera tierra, esclavos humanos. La segunda tierra, esclavos de la muerte, los duros de corazón. La tercera tierra, los esclavos del placer, los que viven en el mundo del libertinaje. Y la buena tierra, que es los esclavos por amor. Esa es toda la riqueza del Evangelio, y donde Dios nos dice que a esos 3 grupos, 1, 2 y 3, le llama generación maligna y perversa, pero dice que nosotros somos luz, que resplandecemos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Entonces la misión al que ha sido rescatado es reconciliar a esos que quedaron atrapados en el sistema.
en la ceguera, en la esclavitud de los hombres, en la esclavitud de la muerte, en la esclavitud del placer, del libertinaje, de la droga, de la prostitución. Y todas las epístolas, los apóstoles hablan de eso. Entonces, hoy, esta tarea es una tarea humanitaria de alto nivel. Somos soldados que tenemos que tener protección divina para poder hacer la tarea. Por eso Dios declara que Él se encarga de cuidarnos. Yo los cuido. Yo los cuido. Yo me encargo de protegerlos. Los guardo al entrar, los guardo al salir. El Salmo 121 también nos habla de esta protección. Te estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque si tú eres un ministro competente del nuevo pacto, vas a ser perseguido. Todo el que quiera vivir conforme al diseño divino, todo el que quiera predicar el evangelio en el orden correcto, todo el que quiera vivir predicando a Cristo como el centro de su mensaje, va a ser perseguido. Va a ser perseguido, te van a perseguir. Te van a perseguir, o sea, está incluido en el paquete. El Salmo 121, hablando el Señor de esta protección. ¿Por qué Él tiene que hablar de protección? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, ¿por qué la protección? Por la delicadeza de la misión. Por eso la protección. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea que necesitamos vigilancia 24/7. Y solamente se puede dar en el reino. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo, el que guarda a Israel, el que guarda a la iglesia, el que guarda a los santos. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día y ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Eso es universal. Te guardará de todo mal. Todo mal te guardará. ¿Por qué me tienes que guardar? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Guardará tu entrada, tu salida y tu entrada. Eso se llama vigilancia privada 24/7. Vigilante es invisible, protección, inmunidad. Así es la gracia. Por eso es que tener un Dios tan fiel, tan generoso, tan especial, tan extraordinario, es un privilegio, y por eso es que servirle a Él es una nota, es un honor, es un privilegio. Poderlo hacer con alegría, ver la gente libre, ver los ciegos ver los esclavos salir, ver a la gente oprimida gozarse de la alegría. Todo eso es una tarea humanitaria que tenemos y es una misión, porque los sistemas políticos, los sistemas de narcotráfico, todas estas bandas, todos estos grupos que están dedicados a la maldad, a la opresión, a hacer las riquezas de formas indebidas, pues esclavizan a los pueblos y a las naciones. Y tú sabes que hay mucha esclavitud, mucha pobreza, mucho hambre. ¿Y por qué? Porque no se conoce la verdad, porque no se conoce al Creador, porque no se conoce al Rey del universo, porque no se conoce el propósito con el que Dios creó al hombre, porque no se conoce el propósito con el que Dios creó el universo. Y al no conocer al diseñador, pues los pueblos son sumidos en la pobreza, sumidos en la esclavitud, sumidos en la miseria por los sistemas de opresión, porque los hombres convirtieron a los otros hombres en objeto de uso y abuso. Tú has visto los temas de esclavitud, cómo vendían a las personas. Y hoy en el siglo XXI, pues pasa lo mismo. Los sistemas, los modelos políticos de gobierno esclavizan a los pueblos, la pobreza y la brecha desigual. Decir, fíjate que mientras una persona se gana un salario mínimo, que no sube, por lo menos hablando y no estoy hablando de mi país, sí, porque hablar de mi país sería un acto de ingratitud, porque este es un país, una tierra prometida. Pero estoy hablando de los modelos de desigualdad que hay. Mientras una persona se gana menos de 1 millón, que se llama salario mínimo, menos de 1 millón de pesos, una persona
que está en un cargo público se gana 32 millones, para subir este salario mínimo hay que hacer una pelea cada año para que le suban un porcentaje mínimo. Estos, estos hombres que están en estos cargos públicos, en esos cargos de Congreso y Senado y Cámara, ellos eso es automático. Eso nunca hay discusión, para eso sube automático. Además del monopolio que tienen de que se hicieron casi dueños del país, porque son dueños de los territorios, son dueños de las personas y esclavizaron al pueblo con esos sistemas. Toda esa forma de desigualdad tan grande, de injusticia, porque mientras para subir un salario mínimo hay que hacer una batalla todos los años, para estos que se están ganando 30 y pico de millones, eso es automático, eso no se discute, automático. Y además de las prebendas adicionales y además del soborno que hay que darle para que hagan su tarea normal, aunque están ganando su salario así, y legislaron así, no se dejan tocar, no se dejan corregir. Bueno, ese es el sistema. Por eso es que cuando hablamos de estos temas, es para que tú sepas en el terreno, en el campo minado en el que tenemos que caminar, pero Dios nos está diciendo, tranquilos, que yo los guardo, yo los cuido, yo los protejo. Si alguno conspira contra ustedes, lo hará sin mí. Pero tiene que ser por la causa de la justicia, tiene que ser por la libertad de los pueblos, tiene que ser verdaderamente por la prosperidad original que nace del Evangelio cuando se conoce la verdad. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera tu mente. Este mensaje es para prosperar tu mente y para que tú recuerdes tu origen, y cuando recuerdas tu origen, tú te comportas como un ser libre que ayudas a libertar a otros. Entonces ahora quiero, dentro de todo este tema, porque es un tema de mucho contenido y de hecho eh, parece que nos va a tocar seguir ampliando más, pero gracias a Dios, porque nos ayudas a ir despacio y haciendo las cosas poco a poco. Voy a explicarte cómo por el hecho de que Dios te haya asignado una tarea, tú te puedes volver en un enemigo público. Es decir, Dios te asigna una comisión y te puedes convertir en un enemigo público. Y tengo que recordarte que en el Evangelio, cuando Dios te llama, la gente no te persigue a ti, persigues el mensaje que tú predicas. Pero como tú eres el mensajero, ahí es que corremos el riesgo. ¿Por qué? Porque la persona prefiere matar al mensajero antes que poner en práctica el mensaje. Y ahí en la primera enseñanza de esta tuvimos, en la otra, de los enemigos de la visión, estuvimos compartiendo de cómo Samuel se molestó porque pensaba que lo estaban rechazando a él, y le dijo, no, Samuel, no es a ti, es a mí. No es a mí. Ahora, cuando tú en tu vida te propones vivir en excelencia, llevar una vida recta, hacer las cosas bien, eso automáticamente te va a poner en dificultades con muchas personas que les gustan las cosas torcidas. Es decir, si tú eres un trabajador honesto, tú vas a ser un estorbo para los que están haciendo deshonestidad, los que están haciendo truco. Si todos están robando y tú no robas, tú vas a ser enemigo público. Es decir, el mundo quiere poner como regla la inmoralidad y la injusticia, pero Dios nos manda a nosotros a tener la justicia y el orden. Y entonces nosotros nos convertimos como una especie de estorbo para la sociedad, porque este mensaje fastidia a las personas que les gusta su vida o que están viviendo en esa vida desordenada, o en esa forma de injusticia, o en esa forma de esclavitud. Por eso es que entonces la tarea a nosotros nos pone en riesgo, pero Dios está diciendo que Él se encarga de cuidarnos, que nosotros no tengamos temor. Tranquilo, haga la tarea. Tranquilo, que yo lo cuido cuando tenga que meterse en campos minados, cuando tenga que meterse en zonas de alto riesgo, cuando tenga que predicar en ambientes de enorme complejidad. Y por eso todos los profetas, cuando un profeta lo llamaban, sabía que el profeta tenía prácticamente sentencia de muerte por causa del mensaje que tenía que llevar, porque cuando iba a llevar el mensaje correctivo, los que estaban practicando su desorden no aceptaban y preferían matar al profeta.
Ya te quiero recordar que no te persiguen a ti. Ahora, la persecución, ¿sí? La persecución que se hace por causa del Evangelio, ella tiene su propósito. Es decir, quiero definir lo que es difamación, porque estoy hablando de los enemigos de la visión y estoy hablando de los inversionistas en difamación y persecución. Fíjate que la difamación es un delito. ¿Sí? La característica apreciable en el delito de la difamación es la comunicación a una o varias personas de la imputación de hechos ciertos o falsos, tratando de conseguir en forma dolosa una lesión a la reputación, ya sea personal, familiar o profesional. Es decir, difamación, estoy hablando de difamación. O sea, la difamación es la comunicación a una o más personas de una acusación que se hace a otra persona física o moral de un hecho determinado o indeterminado, que pueda causar o cause a esta un menoscabo en su honor, dignidad o reputación, siempre que no esté fundada en una prueba fehaciente. Y la persecución es el conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por un individuo o más, comúnmente un grupo específico sobre otro grupo o sobre un individuo del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas o étnicas. Es decir, lo que se ha llamado en el mundo la guerra santa, que no tiene nada de santa, sino que simplemente son cegueras espirituales, han hecho que haya muerto mucha gente. Y, y es muy particular que muchas personas convirtieron el Evangelio en una fuente de ganancia deshonesta. Por eso es que cuando el Rey Jesús empezó su ministerio, como venía a libertar a los cautivos, a sacar a los ciegos, a abrir los ojos a los ciegos, a sacar de las prisiones de oscuridad de la sinagoga a los hombres, de la ceguera espiritual, pues se ganó enemistades de todo tipo. Se convirtió en enemigo público. Enemigo público para el sistema. Enemigo público para los faraones. Y por eso lo persiguieron demasiado. Y fue una persecución violenta. Digamos, estos son expertos en persecución, difamación y la mentira. Su gran contribución para la causa del Evangelio es hacer famoso al que persiguen. Son inversionistas en publicidad negativa. El Señor había declarado muchas cosas y yo quiero hoy, a través de varios ejemplos, mostrarte en la historia del Evangelio esas, esas formas de cómo esas persecuciones se dieron. Entonces quiero empezar con un ejemplo primero, con el caso de José. José nace en un hogar y Dios le da a él una dote, una capacidad especial para cumplir una misión. O sea, José nace en un hogar disfuncional, pero Dios le pone a él una marca de clase, le pone una distinción. Él viene con unas características distintas y él tiene que cumplir una misión humanitaria de gran alcance. Entonces, quiero explicarte que el ambiente donde tú naces no determina tu destino profético. Las condiciones familiares tampoco. Las condiciones económicas, políticas tampoco. El país de origen no, porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, cuando no existía el mundo ni existía ningún sistema. Desde antes se te escoge para una misión en la tierra. Por lo tanto, el universo no tiene control sobre tu destino profético, ni tampoco tu entorno familiar. Porque tu destino profético es superior, es desde la eternidad, es desde antes de la fundación del mundo. Por eso fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo
Y por eso es que el mundo no tiene gobierno sobre nuestro destino profético. Entonces este José nace para ser diferente. Él nace para ser diferente. Y aunque nace en un hogar disfuncional, el hogar disfuncional no podía alterar su destino profético. Y quiero entonces que tú mires cómo la persecución, en un momento dado, ¿a qué es lo que persiguen? No lo persiguen a él, lo que persiguen es el sueño. Entonces quiero retomar con José, que fue con la que terminamos la, la anterior, la enseñanza anterior, enemigos de la visión. Y tomar a José como primer ejemplo de la persecución, y con estos ejemplos vamos a trabajar. Entonces leo ya en José, te doy un resumen del contexto. José es miembro de una familia, el padre le hace una túnica de diversos colores, Dios le concede a José 2 sueños de grandeza, de gobierno, sueños de diferencia, de poder hacer una tarea, y sus hermanos, por causa del sueño, ellos se ofenden y declaran la muerte contra él. Entonces dice ahí en el Génesis 37, para dar un salto inteligente, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, una conspiración. Es decir, esto, si nos preguntamos qué les hizo José a sus hermanos, no les hizo absolutamente nada, sino que José amaba la justicia, amaba la verdad, y él era diferente en su comportamiento y en su estilo de vida y en su forma de hacer las cosas. Entonces, como él hacía las cosas en un orden y en una justicia, ya se había convertido en enemigo, y sus hermanos lo odiaban. Ahora, él no tuvo la culpa que el papá le haya hecho la túnica de diversos colores, no la tuvo la culpa. Tampoco tuvo la culpa de haber nacido en la posición en la que nació, porque era el número 11. Dice, y amaba, Génesis 37, 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Es decir, José no tiene la culpa que el papá le haga la túnica, y tampoco tiene la culpa que haya nacido, ¿sí?, de entre los últimos. Tampoco tiene la culpa que le hayan puesto el nombre de José. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, se ganó la lotería con sus hermanos, pero no fue él el que dijo al padre que le hiciera la túnica, fue el padre el que se la quiso hacer. Y fue el padre el que tenía esa preferencia, y eso le generó problemas con sus hermanos. Entonces era 1 contra 11, porque eran 12 hermanos. Entonces 1 contra 11. Ahora Dios, que tiene un plan con José, le da 2 sueños, y eso empeoró las cosas. Y aquí es que voy yo para decirte que tú y yo no tenemos la culpa de que Dios nos haya escogido para algo tan honorable, tan noble, tan especial, para una misión. Dios santo, la máxima, la mejor. Que Dios te haya escogido para hacer algo en la tierra es un honor y privilegio supremo. Es un gran privilegio. Es decir, nadie puede tomar esta honra sino aquel que es llamado por Dios, dice Hebreos 5:4. Nadie puede tomar esta honra. O sea, esta honra solamente se le concede a los que Dios escoge. Y ya eso es un honor supremo, un privilegio. Nadie puede tomar esta honra. Y te lo voy a leer para que no me mires con esa cara con esa cara de asombro. Ahí en Hebreos 5:4 dice así. Dice así. Y nadie es nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? De ser llamado, de ser elegido, de ser escogido para una misión especial en el reino, para cumplir una tarea noble, para hacer el trabajo humanitario de libertad, para libertar a los cautivos, para sanar los corazones, para romper las cadenas de opresión. Nadie puede tomar esta honra, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, nadie puede tomar esta honra. A cualquier función que Dios te ha llamado, te hizo honorable, te puso en gran estima y te hizo como un ser especial, que debes cumplir una misión humanitaria de alto nivel en la tierra.
Nadie, no hay ningún cargo en la tierra, ninguno en la tierra, que sea superior a una asignación de reino que Dios te haya dado. Y en el reino no hay nada pequeño porque todo tiene que ver con las generaciones y con el propósito. Todo tiene que ver con las generaciones y el propósito. Por eso, estos sueños que le dan a José no era una situación accidental, no era una cuestión humanitaria de alto nivel, tenía que ver con la vida de las generaciones y tenía que ver con la vida de mucha gente. Esto no era una situación menor, no, este es un llamado de alto nivel. Y como él venía a hacer esa tarea tan noble, tan alta, tan grande, pues tenía que exponerse a los costos de inversión que implica ser elegido para una tarea de reino. Entonces, estos conspiraron para matarlo. Y dice en el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Lo que la gente quiere matar es el sueño de Dios. Lo que la gente quiere matar es lo que Dios te puso a ti. Pero fíjate, y ahí es que quiero explicarte el significado. Como la gente quiere destruir lo que Dios puso en ti para llevar a cabo en tu vida, entonces no se meten contigo, se meten es con Dios. Pero como tú y yo somos los vasos, entonces vamos a estar expuestos al riesgo. Pero tenemos la cobertura del que nos dio la misión. Él es el que te puede proteger, él es el que te puede guardar. Por ejemplo, Moisés, que nació para ser el libertador de Egipto, no podía morir. Aunque ese niño tenía 3 meses, estaba indefenso, lo pone en una canastilla, él no podía morir porque tenía inmunidad por propósito. Y no podía morir porque la misión no la había cumplido. O sea que aquel que te hace nacer te da inmunidad por propósito, te hace inmune a la muerte. Por eso es que tenemos que asumir tanto riesgo, pero tenemos protección divina. Y realmente tenemos al rey que no se queda dormido, nos protege 24/7. Y eso sí es vigilancia privada 24/7 real. Real, real. De día y de noche, en inocencia y en conciencia. Entonces, ellos lo que querían era matar el sueño, pero el sueño de quién era, no era de José, era de Dios. Entonces, ¿cómo van a matar el sueño de Dios? Pero para matar el sueño de Dios quieren matar a la persona a la cual se le puso el sueño. Ahora pues, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, vení y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y te estoy explicando que el sueño no era de José, el sueño era de Dios. Dios fue el que le puso el sueño a él. Y por ese sueño es que le habían declarado la guerra a él. Lo habían convertido en enemigo público y lo habían convertido en objetivo militar de muerte. Así es que empieza la persecución, la difamación. Así es que empieza. Ellos aquí empezaron a mentir. Lo iban a matar por envidia. Sí, lo iban a matar por envidia. Porque Dios lo escogió para una tarea. Porque Dios en soberanía lo escoge a él. Porque Dios en soberanía lo distingue a él. Porque Dios conoce los corazones y lo escogió a él. José no escogió a Dios, Dios lo escogió a él. José no le dijo al padre que le hiciera una túnica, el padre se la hizo. José no escogió la fecha de nacimiento, pero nació en una fecha donde el padre consideró que él era un regalo para su vida. Uno no tiene la culpa de esas cosas, pero esas cosas, esos regalos, esa gracia de Dios nos hace que nos ganemos enemigos gratuitos. Yo te había explicado en la otra enseñanza que yo no sabía por qué me ganaba tantas enemistades con personas que ni siquiera hubiera tratado, ni siquiera conocía. Pero me daba cuenta que yo era enemigo de ellos. ¿Por qué? Pues no lo podía entender y por mucho tiempo estuve frustrado y sufriendo por eso, pero cuando ya lo entendí, dije, este es por causa de la misión. Pues casi que el mensaje que uno predica molesta, a algunas personas lo fastidia. Y a veces dicen, no es que Nelson Mina dijo, no, Nelson Mina dijo no, yo estoy leyendo porque soy un mensajero. Y en esto del mensaje se trata que el mensajero sea fiel, sea hallado fiel. Tiene que ser fiel, pero fiel al mensaje. O sea, no le puede ni poner ni quitar, solamente decir tal cual como está. Eso es lo que dice 1 Corintios 4.
que nosotros somos administradores y voy a leértelo. Porque yo sé que me están mirando con una cara de asombro, pero para que no me mires con esa cara de asombro te lo voy a explicar. El Señor es muy claro en la precisión. El mensajero no le puede ni añadir ni quitar al mensaje, lo tiene que decir tal cual como se lo dijeron. Primera de Corintios 4 dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, yo soy un servidor de Cristo. O sea, mi misión, mi razón de ser es predicar de Él. Todo mi mensaje tiene que estar centrado en Él. No puedo predicar de mí mismo, tengo que predicar de Cristo. Esa es la razón de ser, para eso me hicieron nacer, para que predique de Él. ¿Y por qué te lo digo aquí? Porque fíjate esto aquí, lo que dice en Gálatas 1. Gálatas 1 dice así: pero cuando agradó a Dios, o sea, le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí. O sea, la decisión de revelar a Cristo en mi vida no es mía, es de Dios por gracia. Me apartó del vientre, me escogió desde antes de la fundación del mundo, para que yo sea un predicador de Cristo. Dice ahí, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? Que este honor, esta honra, se la concede Dios. ¿Para qué le revelan a Cristo a uno? Para que uno lo predique. Entonces mi mensaje es Cristo. Esa es mi razón de ser, predicar a Cristo. Y claro, como Cristo no está de moda, porque Cristo es la gracia, la gente quiere vivir bajo la ley, la gente quiere esclavizar, la gente quiere vivir bajo los rudimentos, la gente quiere vivir bajo la opresión, bajo el humanismo, bajo los métodos humanos, y no quiere el diseño divino, no quiere al Cristo de la gloria. Y entonces cuando uno predica este mensaje, pues se gana oposición, se gana enemigos voluntarios. Pero dice así, vuelvo a 1 Corintios 4, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo soy un administrador de los misterios. Ahora bien, dice el Espíritu, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al diseño, fiel al original. ¿Qué quiere decir? Que si voy a compartir un mensaje, no le puedo ni añadir ni le puedo quitar. Tengo que llevar el mensaje tal cual como vino en original. Porque está prohibido añadirle y quitarle. Porque es un mensaje con contenido integral y perfecto, a prueba del tiempo. Administradores. Entonces, como soy un administrador de esos misterios, y lo voy a leer aquí en la nueva versión internacional, como lo narra ahí en 1 Corintios 4. Dice ahí en 1 Corintios, que todos nos consideren servidores de Cristo. Yo soy un servidor de Cristo, encargado de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Esta es en la nueva versión internacional. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahora, por allá el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios dice que nosotros somos cartas leídas. O sea, la carta se escribe y la gente la tiene que leer. La carta no puede hacer nada, sino que la tienen que leer. Carta leída, escrita por el Espíritu Santo. O sea, tú tienes que leer en mi vida al Cristo de la gloria. Dios santo, se nos fue el tiempo muy rápido. Así que esto vamos a tener que, esta serie lo vamos a tener que extender mucho. Entonces regreso a Génesis 37. Tenía la intención de poderte compartir otros ejemplos, pero realmente se nos fue el tiempo muy rápido. Ahora pues, dice en el 21, matémoslo y veremos qué será de su sueño. Quería matar el sueño, pero Dios dice que Él adereza mesa en presencia de los angustiadores. Es decir, cuando la gente conspira, y habíamos leído en Isaías 54, que si alguno conspirare contra ti, lo hará sin él. Ellos querían matarlo. Entonces decidieron echarlo en una cisterna. Pero como él tenía inmunidad por genética y por propósito, la cisterna estaba vacía.
no pudieron quitarle la vida. ¿Por qué? Porque no había cumplido su misión, tenía inmunidad, protección divina. Gracias de Dios. Por eso tú estás vivo, por eso yo estoy vivo. Porque si tú miraras tu vida hacia atrás, Dios santo, de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Aún en la inocencia nos libró. Pablo dijo que el Señor lo libró, lo libra y lo librará. O sea, protección divina. Todo el tiempo, protección divina. A José lo querían matar. Lo metieron a la cisterna estaba vacía. Lo sacan de la cisterna y viene pasando una caravana de madianitas, una caravana de ismaelitas. Y bueno, esta caravana lo lleva y lo venden como esclavo. José no escogió que hicieran esto, pero lo que te quiero explicar es cómo la conspiración, cómo la maldad de los hombres, cómo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todo lo que ellos maquinaron como maldad para destruir el sueño, lo único que hacían era ponerlo en un vehículo de desplazamiento hacia su destino profético. Es decir, la persecución, el odio, la envidia. ¿Era por qué? Porque el destino profético de José no estaba en la casa de sus hermanos, estaba en otro lugar. Y por eso la compañía de ismaelitas son vehículos para llevarlo a su destino profético. Y llega a la casa de Potifar, el oficial de la guardia, y llega a Egipto, donde es su territorio de gobierno y donde está la población objetivo para él hacer su ministerio, su embajada. Todo estaba conspirando a favor de... Cuando tú eres una persona con un propósito divino, todo tiene que conspirar a tu favor. Todo conspira, todo absolutamente conspira. Entonces, la caravana ismaelita lo llevaron y lo vendieron allá. Está en la casa haciendo un trabajo de calidad, porque ahí en el capítulo 39 tú puedes ver la excelencia con la que trabajaba. El desempeño laboral era asombroso. Era un trabajador demasiado productivo, con una inteligencia sobresaliente, que su trabajo ameritaba que lo promovieran. Entonces lo promueve, le ponen más encargo y dice que desde que el momento que le ponen esos cargos, el hombre prospera en todos los niveles. Ahora, está en su mejor momento, pero se ganó una lotería. La esposa del patrón se enamoró de él. Porque una de las cosas de la gracia es que la gracia, como embellece por dentro y por fuera, hace que algunas personas admiren a aquellas personas que tienen este llamado. Por la gracia, por la hermosura, por la belleza de la gracia, de la forma de hacer las cosas, hay personas. Entonces, esta señora, se ganó la lotería con la señora, la esposa del patrón, se enamora de él y como él no acepta la propuesta de la señora lo acusa injustamente. Por eso es que este tema que estamos tocando tiene que ver con la mentira. Es decir, lo acusa injustamente y luego la señora dice que fue él. Y por esa causa lo meten a la cárcel, siendo inocente. Y ahí es que quiero, cuando Dios conoce tu causa, cuando Dios conoce que tú estás operando en la justicia, cuando conoce que no has hecho las cosas, pero que te están acusando, Dios dice, por eso es que dice, gócense y alégrense, porque hay galardón grande. Esta mujer lo acusa injustamente, y dice en el versículo 39-20, y tomó a su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Versículo 21, pero el Señor estaba con José. Pero el Señor estaba con José. Fue a la cárcel, pero estaba con José. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la persecución, la difamación, las calumnias, todo era un vehículo para llevarlo en la promoción hacia el destino profético. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Quiere decir que este es un preso acusado de un delito grave que llega y por gracia ahora es el jefe de la cárcel. Qué maravilla, qué maravilla ver operar la gracia de Dios. Quiere decir que llegó a la cárcel a ser un administrador inteligente, porque era un buen administrador, era fiel a los diseños, respetaba los diseños y era muy productivo, tenía un desempeño laboral sobresaliente. Y en la cárcel, como lo pusieron los presos del rey, porque llegó precisamente a una cárcel de lujo donde estaban los presos
de gobierno. Ahí interpreta y resuelve dos conflictos de dos hombres. Y bueno, por causa del tiempo me voy a quedar aquí y le doy gracias a Dios por tu vida. Mi nombre es Nelson Mina, mi teléfono es el 318-856-6817. Espero que te comuniques con nosotros y vamos a hacer una tercera enseñanza de este tema, ¿sí? Inversionistas en persecución y difamación. Vamos a hacer de este tema, vamos a seguir porque tiene mucho contenido, es muy importante para ti y para mí que lo podamos entender en su esencia y profundidad. Entonces espero que nos veamos en la próxima. Me alegra saludarte, saber de ti. Escríbenos por el Facebook, escríbenos por el YouTube o también comunícate a nosotros por el teléfono que te doy para que en Edificadores podamos nosotros, unidos en amor, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Me gozo, te saludo y te declaro un obrero aprobado, diseñado a prueba de tormenta, y que todo lo que te haya pasado te lleve para recordar tu destino profético y que tienes inmunidad por genética y por propósito. Hasta la próxima, nos vemos.